Les habla Gonzalo Sufiotti, a nombre del Comité Científico IFA Chile. Les damos la bienvenida a la primera actividad que estamos organizando en el año 2024. Eh, Hoy estamos reunidos acá para hablar de la implementación del impuesto mínimo global y particularmente la implementación en los países en desarrollo y potenciales implicancias para Chile. Tenemos el agrado de contar con un super panel para el día de hoy. Pero antes de comenzar, me gustaría darle la palabra a Lice Lotcana, que nos va a dar una breve bienvenida en nombre del directorio de IFA Chile. Lice, por favor. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, en primer término, gracias a ti, a Juan Cristóbal y Manuel por ayudarnos a organizar este tipo de eventos. Así que muchas gracias a ustedes. Bienvenidos a esta conferencia de IFA. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este evento importante en el mundo de los impuestos. Tendremos la oportunidad de sumergirnos en la discusión e intercambiar conocimientos. El objetivo es explorar las tendencias más recientes, ¿cierto? Los desafíos emergentes. Esperamos que esta conferencia sea una experiencia enriquecedora y estimulante para todos. Y gracias de nuevo a los organizadores y gracias por la invitación a participar. Muchas gracias. Gracias, Lizelot. Bueno, me gustaría iniciar saludando a quien va a moderar esta charla conmigo, Manuel Alcalde. Manuel, socio de Keri y también miembro activo del Comité Científico de IFA Chile. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, muy buenos días a todos los excelentes panelistas que nos acompañan hoy día y a la audiencia que nos está acompañando en esta mañana. Excelente, gracias, Manuel. Bueno, presentemos a quienes nos acompañan. En primer lugar nos acompaña Leopoldo Parada. Leopoldo es abogado de la Universidad Católica, LLM de la Universidad de Florida, LLM en Impuestos Internacionales de la Universidad de Florida, es PhD en Derecho de la Universidad de Valencia y actualmente es profesor de la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Leopoldo ha publicado una serie de artículos en materia de tributación internacional en diversas publicaciones internacionales. Es también autor del libro Double Non-Taxation and the Use of Hybrid Entities, que fue publicado por Wolters Kluwer, que me parece que está en su segunda edición. Así que, bueno, también es autor como dije, de muchas publicaciones. Te damos la bienvenida, Leopoldo, y gracias por aceptar nuestra invitación. Un honor tenerte con nosotros. Gracias, Gonzalo. También tenemos a Lice Lotcana, que es conocida de la casa, también es miembro del directorio de IFA Chile, miembro también del Comité Científico IFA Chile, abogada de la Universidad de Estocolmo, LLM de la Grand London School of Economics, de la LSE, en el Reino Unido, asesora del director del Servicio de Impuesto Interno en materia de impuestos internacionales y co-chair del Comité Fiscal de la ONU. Gracias, Lizelot, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. También vamos a tener una tercera invitada que por un tema de horario se nos va a unir más tarde, que es Laura Sanit, y la vamos a presentar entonces posteriormente. Gonzalo, Manuel, Gonzalo, Laura está. Tenemos Laura conectada ya. Laura. Vía satélite. Excelente. Hola, hola Laura, ¿qué tal? Madrugué para ustedes. Bueno, les presento a Laura Sanín. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, profesora en Derecho Tributario y en Derecho Comercial de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Colombia. Tiene un certificado en Finanzas de la Universidad de los Andes y en Precio de Transferencia de la gran Universidad de Leiden en Holanda, también otra gran universidad. Actualmente es presidenta de IFA Colombia. Laura es socia fundadora de la firma de abogados Sanit Rivas, tiene una amplia experiencia en derecho tributario y corporativo y en precio de transferencia. Bienvenida, Laura, gracias por aceptar nuestra invitación también. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos un excelente panel, como dije, que representa la dimensión académica, institucional y la práctica profesional, así que un panel bien completo para conversar del tema. Es un tema que está
que es sumamente relevante en la agenda tributaria internacional. De hecho, el 12 de marzo hubo un webinar de la OCDE, donde se reunieron funcionarios gubernamentales y profesionales en materia tributaria de distintos países, principalmente países en desarrollo, y estos funcionarios gubernamentales levantaron una serie de desafíos que están teniendo los países en desarrollo en la implementación de las reglas del Pilar 2. Me gustaría principalmente citar 5 desafíos que ellos concluyeron que eran desafíos comunes. Primero, reforzar la capacidad administrativa para aplicar las nuevas normas. Acceder, en segundo lugar, acceder a datos e información de las actividades de las empresas multinacionales. En tercer lugar, ellos identificaron el impacto que puedan tener estas reglas sobre los acuerdos de inversión existentes y potencial litigación que pueda existir a tal respecto. Luego señalaron que otro desafío es preparar a administraciones tributarias que cuentan con recursos limitados para una implementación efectiva. Y finalmente destacaron que es importante tener una asistencia técnica de la OCDE para facilitar la aceptación política de las reformas que son necesarias para implementar el Pilar 2. O sea, es un tema que está siendo discutido y va a seguir siendo discutido por los países en desarrollo. Antes de comenzar con la exposición específica, Manuel, te pido si en unos 3-5 minutos nos puedes dar un panorama muy general acerca de las reglas GloBE para que todos estemos en la misma página. Sí, por supuesto, encantado. Déjenme compartir una pequeña lámina. Bien, bueno, un desafío hacer una introducción respecto a Pilar 2 en 3-5 minutos, porque podríamos estar hablando semanas sobre las distintas iniciativas del Pilar 2, pero como bien adelantaba Gonzalo, realmente se ha tomado la agenda de tributación internacional ya desde el año 2021, pero ya particularmente este año con la implementación de este Pilar 2 que venimos discutiendo hace tanto tiempo. Para contextualizar, el Pilar 2 surge en el contexto del proyecto BEPS, que nace en el año 2014, pero ya en el año 2021 surge esta solución a través del denominado Pilar 2, con el objetivo de, ya largamente perseguido, evitar erosiones en las bases imponibles y asignación de ingresos. Pilar 2 busca, a diferencia de Pilar 1, establecer un régimen tributario global, consensuado en los países e interconectado en los distintos niveles que busca aplicar este impuesto mínimo global. Tiene desafíos muy importantes como, por lo pronto, poder estandarizar o homologar las reglas de determinación de base y las reglas de consideración de impuestos. Y busca, de acuerdo a los desafíos que se ha establecido la propia OCDE según sus cifras, atacar una pérdida de ingresos fiscales entre 100 y 240 billones por año en el mundo, lo que representa entre un 4 y un 10% del impuesto corporativo a nivel global. Estamos hablando de cifras muy considerables. En términos muy globales o muy generales, Pilar 2 uno podría separarlo en una doble estructura, lo que son las reglas GloBE o reglas globales anti-erosión de la base, en donde encontramos el impuesto mínimo global, que en breves palabras busca establecer que los grupos de empresas multinacionales estén sujetas a una tributación mínima, ¿ya? A un impuesto mínimo determinado en un 15%. Dada la complejidad de las reglas que vamos a ver, se estableció un umbral mínimo o un piso de entrada para estos grupos de empresas multinacionales en 750 millones de euros en ingresos anuales. ¿Y en qué consiste la aplicación de estas reglas GloBE? Principalmente en asignar potestad tributaria y alocar ingresos una vez que uno ha determinado que un grupo multinacional en cualquiera de la jurisdicción que opera está afecto a una tasa efectiva de impuestos, y subrayo efectiva de impuestos, menor al 15%. Y determinado que sea que este grupo está afecto a una tasa menor al 15%, entran en efecto todas las reglas respecto de quién tiene que cobrar este impuesto mínimo global o este impuesto complementario sobre el que ya están pagando los grupos multinacionales. Y nos vamos a encontrar aquí con una serie de siglas, y a mí esto me recuerda mucho a las siglas que tenemos nosotros en nuestra ley de impuesto a la renta, con el RAI, el REX, el DEDAN, etc. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con el IIR, con el UTPR, con un nuevo diccionario de acrónimos
que se va a instalar en nuestra discusión de tributación internacional. En términos de asignación de renta, la regla por defecto que opera, y aquí podemos ver quizás el origen de donde se desarrolla esta iniciativa, tiene un cariz en establecer que el impuesto se cobra a nivel de la empresa matriz o la última empresa matriz, dando una cierta preferencia al país de la residencia, uno podría decir. Pero a corto andar, Pilar 2 incorporó la opción de que los países de la fuente, a través de su legislación doméstica, incluyeran su propio impuesto mínimo doméstico calificado. Es decir, dado que uno tiene un diagnóstico que hay una empresa multinacional que está siendo afecta en cualquiera de las jurisdicciones en que opera un impuesto menor al 15% y que vamos a ir a completar esa tributación, la pregunta es ¿qué país es el que tiene derecho a cobrar esa mayor tributación o ese diferencial de tributación? Y por lo tanto, la OCDE establece también esta opción de que sea el país de la fuente, es decir, donde se origina esa renta o ese ingreso, que establezca su propio impuesto mínimo doméstico calificado bajo ciertas reglas que da. Y en ausencia de lo anterior, establece una regla de pagos insuficientemente gravados que consiste en denegaciones de gasto, consiste en atribuciones de potestad tributaria en ninguna de las reglas o en ninguna de las jurisdicciones anteriormente suscritas. Eso en términos muy, muy generales, lo que son las reglas GloBE. Y en paralelo, porque sería incompleta la conversación si es que uno solo se quedara los ajustes que requieren hacer cada una de las jurisdicciones desde su perspectiva doméstica en este nuevo sistema consensuado internacional, se establece también un conjunto de reglas para adecuar nuestros convenios para evitar la doble tributación. ¿En qué situaciones? En las situaciones en que el país de la fuente cede potestad tributaria, ya sea reduciendo su impuesto de retención o eliminándola en beneficio del país de la residencia, pero ese país de la residencia, el beneficiario de la renta, termina cobrando un impuesto efectivo menor al 9%. ¿Ya? Entonces, en estas situaciones, bajo este conjunto de reglas de sujeción de impuestos, las STTR, lo que busca es restablecer la potestad tributaria en el país de la fuente para que pueda recuperar y recaudar ese diferencial de impuestos. Y con esto termino. En relación a las reglas GloBE, uno de los desafíos más importantes que tiene es justamente cómo homologar el criterio sobre el cual, uno, se determina la base de impuestos y dos, cuáles son los impuestos para efectos de considerar esa tasa efectiva. Y en esto la OCDE nos ha dado una serie de pasos, y asimilándolo a nuestra legislación doméstica, parecía las etapas de la renta líquida imponible, donde uno parte considerando el grupo multinacional en el conjunto de entidades que lo componen, para efecto de identificar si cumple o no este umbral mínimo o piso de entrada a las reglas. Luego uno va a buscar la utilidad o pérdida que en cada jurisdicción en que opera la empresa multinacional genera, partiendo también desde los estados financieros, para luego pasar a una etapa de identificar sobre esa base ya determinada y homologada cuáles son los impuestos que están afectando a ese grupo. También, muy importante, poder homologar lo que entendemos por impuestos cubiertos y de esa manera determinar si, en función de esa base y de esos impuestos, ese grupo está en todas esas jurisdicciones en las cuales está operando, afecta una tasa efectiva menor al 15%. De cumplirse estas primeras 4 etapas, es decir, una vez restituida la base, considerado los impuestos y determinado un impuesto efectivo menor al 15%, entran en aplicación todas estas reglas de una alta complejidad en su aplicación para efecto de determinar cuál será la jurisdicción que tendrá derecho a cobrar este top-up tax o este impuesto complementario para complementar o completar, mejor dicho, esta tributación mínima del 15%. Con esto termino. Simplemente quiero transmitir que me parece muy interesante desde el punto de vista de política tributaria analizar esta iniciativa. Creo que hace un largo tiempo vimos que en la competencia tributaria probablemente a muchos países se les escapó el lápiz en términos de incentivos específicos que se dan en materia tributaria. Y en tratándose de países en vías de desarrollo, es común que encontremos tasas de impuestos que van a estar por sobre el 15%, muy por sobre el 15% en algunos casos, pero a la vez un conjunto de exenciones o incentivos a determinadas industrias por buenas razones de política tributaria o malas razones de política tributaria que afectan la base. Por lo tanto, cuando uno analiza el impuesto mínimo global, no solamente es relevante mirar la tasa, sino, como veíamos, particularmente relevante ir a ver la base sobre la cual se calcula esa tasa
y de qué manera van a jugar un rol estos incentivos que se puedan dar desde la perspectiva de la política tributaria, si luego van a ser recompuestos en esa base y grabados en alguna parte o en esa misma jurisdicción. Y con esto termino esta pequeña introducción en breves minutos. Perfecto, gracias Manuel. Muy claro y un buen paso inicial para entender de qué se tratan estas reglas y ahora poder adentrarnos en las exposiciones de nuestro panelista. Leopoldo, te doy la palabra para que nos puedas presentar tu tema. Ok, Gonzalo, muchas gracias. Primero que todo, gracias a ti por la invitación, a Manuel también. La verdad es que es la primera vez que presento en Chile. Son ya 14 años fuera de Chile. Y aunque sea online, la verdad es que es siempre un privilegio, digamos, volver, aunque sea de manera virtual, a Chile. Bueno, luego de eso simplemente voy a compartir la pantalla. Ok. Perfecto. Bueno, básicamente, a ver, gracias a Manuel que hizo toda esta introducción, porque la verdad es que yo también tenía en parte pensado presentar un poco cómo funcionan las normas de Pilar 2. Y ahora, digamos, básicamente tengo menos trabajo, así que me puedo concentrar básicamente en los argumentos. Mi idea es presentar un poco lo que ya venía, digamos, escribiendo en otros artículos, particularmente un artículo que viene ahora en Columbia Journal of Tax Law. Entonces voy a seguir un poco la misma idea, que es básicamente entregar una muy breve introducción de cómo funciona esta regla y básicamente desde un punto de vista de política fiscal, que es lo que trata de implantar el Pilar 2. Para luego en el fondo movernos un poco dentro del argumento principal, que es básicamente que desde mi visión, las normas de Pilar 2 lo que hacen es que se fundamentan en tres premisas que son no solamente poco convincentes, sino que también terminan finalmente siendo falsas. Ya voy a entrar, digamos, en el detalle de eso, particularmente la premisa de invitar, digamos, a los países a generar más ingresos y mi idea es poder, en el fondo, probar de que eso no va a funcionar, digamos, en todos los casos. Finalmente, simplemente tratar de entregar una visión estratégica. No es mi idea, digamos, entregar una recomendación por países, pero no existe una cosa, digamos, como recomendación a todos los países en vía de desarrollo. Todos sabemos que los países en vía de desarrollo tienen distintas realidades. Yo trabajo de manera muy cercana con el gobierno de Curazao en materias de Pilar 2, con Indonesia, y son totalmente distintos. Indonesia es un país que tiene 280 millones de personas. Curazao tiene una fracción de eso, tienen distintos intereses, los dos son países en desarrollo. Obviamente que entregar una visión o una estrategia común no es no es mi intención, pero sí de glosar ciertas, digamos, medidas que yo creo que en el fondo van a ayudar a paliar un poco esta idea, digamos, este minimum wave, tax wave en el que está, digamos, todo el mundo hoy día. Bueno, volviendo un poco a lo que planteaba Manuel, una de las cosas importantes del Pilar 2 es el mensaje que existe detrás de las normas mismas. El Pilar 2 se fundamenta y con esto me voy a referir simplemente a las normas domésticas, en estas dos normas que son la norma de inclusión o Income Inclusion Rule y digamos, la norma que existe como contrapeso, que es Under Tax Profit Rule. Y obviamente que eso fue la idea original de la OCDE. La idea original de la OCDE fue, bueno, ¿cómo hacemos para que los países en el fondo eleven sus tasas efectivas de impuestos? Vamos a aplicar una cosa muy similar a lo que se hizo con las normas anti-híbrido. Primary Response, Defensive Rule, voy a denegar una deducción en un país si no existe la correspondiente inclusión de renta en el otro país. Finalmente, digamos, estas normas de Pilar 2 terminan siendo, digamos, una copia de lo que fue la acción 2 de BEPS. Y hasta cierta medida es una
digamos, se presentan como normas novedosas, porque en la práctica significa, si un país no graba de manera suficiente, es decir, si no graba al 15% de tasa efectiva, como explicaba Manuel, otro país en el fondo va a terminar grabando lo que se requiera para completar ese 15%. Es decir, existe una idea esta idea de punishment. Si tú no grabas lo suficiente, entonces alguien más se va a llevar esos ingresos fiscales y los va a utilizar en otra parte. Obviamente que esa visión no resultaba. O sea, tú no puedes invitar a los países diciéndole, mira, si tú no grabas, alguien más va a grabar, te vamos a castigar por grabar muy poco, alguien más tiene que grabar el resto del mundo. Entonces vino otra norma que básicamente cambió un poco la mecánica de cómo funciona digamos, la distribución entre Income Inclusion Rule y Under Tax Profit Rule. Porque como explicaba Manuel, the Income Inclusion Rule tiene la prioridad, o tenía la prioridad, a nivel de la última matriz del grupo económico, en la medida en que alguna subsidiaria estuviese grabando por menos del 15% efectivo. The Under Tax Profit Rule funciona simplemente en la medida en que no exista o no se aplique una norma de inclusión a nivel de la última matriz y se puede aplicar con respecto a cualquier otra subsidiaria del grupo que esté grabando menos del 15%. Pero se introduce esta idea del QDMTT, el Domestic Minimum Tax, que básicamente le dice a los países de la fuente, o los países, sobre todo los países en desarrollo, si usted tiene normas que son similares a las normas que se implementan, que son la Income Inclusion Rule y Under Tax Profit Rule, usted se queda con los ingresos. Y genera esta narrativa que es una narrativa altruista. A fin de cuentas, únase al proyecto, porque si usted no se une, va a perder. Y si se une, va a ganar, porque va a ganar en recaudo fiscal. ¿Por qué? Porque generamos básicamente esta idea de que los países pueden actuar como una especie de recaudador por defecto en la medida que otro país no grave lo suficiente. Y al mismo tiempo se protege, digamos, a los países, particularmente a los países en desarrollo, respecto a la competencia fiscal excesiva, que es básicamente de donde parte esta idea del Pilar 2. Entonces, en un principio, es difícil no ver esta medida como una medida positiva para los países. Ahora, ¿cuál es el problema de esa narrativa altruista, de esta idea de beneficio para todos los países por igual? Es que básicamente se basa en tres premisas que a mí, en mi visión, son poco convincentes. Me voy a saltar esta parte de explicar las normas, porque eso ya Manuel lo hizo. La primera premisa que yo creo que es sobre la cual se basa el proyecto de Pilar 2 es esta premisa de que todos los incentivos fiscales en materia societaria son igualmente ineficientes para atraer inversión extranjera directa. O sea, básicamente se nos cambia la narrativa desde el año 98, cuando la OCDE tenía el proyecto, digamos, el reporte de competencia fiscal, en donde se distinguía entre harmful y non-harmful tax competition. Pasamos de eso a decir básicamente todo tipo de competencia fiscal, al menos en materia societaria, termina siendo ineficiente. Usted como país no puede competir utilizando su sistema fiscal en materia societaria, porque eso no le va a traer inversión directa. Y la verdad es que esa premisa termina siendo simplemente falsa, no solamente en términos numéricos. En el artículo que yo escribo, doy un ejemplo anecdótico, que es el ejemplo de Malasia con una serie de incentivos fiscales en materia societaria que se establecieron entre 2015 y 2017, cuánto costó a Malasia en relación a cuánto fue la inversión real que se hizo en el país. Bueno, eso puede ser obviamente un ejemplo anecdótico, pero pasa que en la mayoría de los países en desarrollo, los incentivos fiscales terminan siendo también fundamental, sobre todo cuando no se tienen las ventajas competitivas alternativas para poder en el fondo competir. Que a fin de cuentas el capital se mueve y los países en el fondo tienen que utilizar todas las herramientas que tienen disponibles.
Pero hay otra cosa importante detrás de esta premisa, que es esta idea de que básicamente todos los incentivos fiscales en materia societaria van a generar una especie como de inversión de papel. O sea, básicamente no se va a traer inversión real que va a generar empleo ni que va a contribuir efectivamente a la economía, lo que termina siendo, en simples términos, falso. Hay una segunda premisa sobre la cual se basa el proyecto de Pilar 2 y yo creo que es fundamental para los países en desarrollo entenderla bien, y que es esta idea de que todos los países en desarrollo por igual van a poder hacer este salto desde la competencia fiscal en materia societaria a otro tipo de competencia fiscal. Si uno mira con detalle cómo funcionan las normas de Pilar 2, básicamente lo que existe es un incentivo para los países en desarrollo a competir en otras áreas que no sean, digamos, dentro del sistema tributario societario dentro del país, sino que se utilicen, por ejemplo, rebajas de IVA o competencia en materia de impuestos personales, que finalmente, si uno lo mira en perspectiva, pueden terminar siendo muchísimo más dañinos para países en desarrollo donde el recaudo que viene desde el punto de vista del IVA, el recaudo o en otros impuestos al consumo, el recaudo que viene desde un punto de vista de impuestos personales es muchísimo mayor de lo que se puede recaudar con el impuesto societario. Obviamente que hay países que van a poder hacerlo. Hay países en desarrollo que van a poder hacer ese salto de la competencia fiscal societaria a otro tipo de competencia fiscal, pero van a haber otros que simplemente no lo pueden hacer por un tema básico, no tienen las ventajas competitivas para ello, no tienen la infraestructura, no tienen la estabilidad política, no tienen la estabilidad económica. O sea, básicamente se les está quitando una herramienta fundamental para seguir siendo competitivo en el mapa global de cómo se distribuye el capital. Pero finalmente existe la premisa que para mí es fundamental y es sobre la base de la cual la OCDE ha tratado de convencer a la mayoría de los países en desarrollo a unirse al proyecto, que es esta idea de ganancias o pérdidas dependiendo si se adhieren o no al proyecto de Pilar 2. O sea, básicamente la presunción es, si usted se adhiere al Pilar 2, va a ganar recaudo fiscal. Si lo deja estar, va a perder recaudo fiscal. Hay dos cosas que son fundamentales para entender, digamos, por qué esta premisa termina siendo una premisa incompleta o falsa. La primera es, yo diría, la importancia que tiene el impuesto societario en la mayoría de los países en desarrollo como, digamos, una herramienta recaudadora de impuestos, recaudadora de ganancias fiscales. Yo saqué algunos números en relación a lo que significa el impuesto societario en relación al porcentaje de GDP de los países. Obviamente que muchos de los países en desarrollo, por ejemplo, Indonesia, no alcanza el 3% el recaudo fiscal. En Brasil es el 2,5%. O sea, estamos hablando básicamente de un impuesto que recauda prácticamente lo mínimo. Y estamos invitando a los países en desarrollo a adherirse a las complejidades de esta reforma por básicamente un recaudo fiscal que puede ser insignificante en comparación a los impuestos que realmente generan recaudo fiscal en esos países, que son los impuestos al consumo, los impuestos personales. Saqué la cifra de Chile en relación a los, digamos, a lo que se genera en general como ganancias fiscales. Si uno pone IVA y otros impuestos al consumo, alcanza el 53%. El impuesto societario llega solamente al 17%. O sea, básicamente estamos hablando de peanuts on the basket en términos de recaudo fiscal. Sin embargo, hay otro factor que es muchísimo más importante, y es que cuando se analiza, cuando se le dice a un país en desarrollo, cuando la OCDE en general le dice a los países,
mire, usted no haga, si se adhiera al proyecto va a generar ganancias fiscales, si no se adhiera al proyecto no va a generar, es que existe una visión un poco estática de cómo funciona la economía en general. Hay un argumento que yo he venido repitiendo en distintos foros, que es, si nosotros consideramos por un instante las elasticidades de inversión y las ventajas competitivas que un país puede tener, básicamente nos encontramos que el mayor recaudo fiscal que se le ofrece a los países en desarrollo, especialmente a través del QDMTT, es relativo. O sea, básicamente va a depender fundamentalmente de cuán elástica sea la inversión en los distintos sectores y las ventajas competitivas que tenga ese país en vis a vis con otros países vecinos, cuánto en el fondo se va a poder recaudar. O sea, si lo ponemos en un ejemplo simple, imaginemos que tenemos dos países, país A y país B, que son vecinos. Los dos deciden implementar las normas de Pilar 2, o sea, los dos van a gravar a una tasa efectiva del 15%. El país A, que ofrecía originalmente incentivos fiscales más beneficiosos, tenía una más pobre infraestructura, tal vez una inestabilidad política en general, y tenía una mano de obra que era tal vez mucho más cara que su vecino. Y resulta que ahora ambos países van a gravar el 15%. Si nosotros asumimos el caso de un inversionista que tiene una elasticidad altísima, yo no veo ninguna razón para que ese inversionista no decida moverse desde el país A al país B, que puede ofrecer una mejor infraestructura, que puede ofrecer mejor comunicación o interconexión, que puede ofrecer una mayor estabilidad política y por lo tanto termina dañando la economía del país A. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es el mayor recaudo fiscal que se va a generar en ese país termina siendo cero si el único inversionista que existe se va a ir al país B. Entonces, al menos en teoría económica, uno debiese pensar o uno debiese esperar de la OCDE que el análisis hubiese sido un análisis más dinámico, considerando elasticidades, considerando ventajas competitivas de los países. ¿Cuál es el costo, digamos, de generar esta narrativa del beneficio para todos los países? Todos ganamos aquí, tú ganas, yo gano, todos recaudamos más. Es que, por un lado, se está generando un costo administrativo mayor a países en desarrollo que no lo necesitan. Pero segundo y más importante, se consolida una visión que desde mi punto de vista es una visión paternalista respecto a los países en desarrollo. No solamente porque se le está diciendo a los países en desarrollo, mire, usted tiene que grabar al 15%, porque si usted graba menos del 15%, eso está mal. No solamente eso, si vamos al detalle de las normas de Pilar 2, una de las características de estas normas es que lo que se colecte a través del QDMTT, a través del impuesto doméstico, tiene una prohibición de beneficios colaterales, que básicamente significa si usted recauda, usted no puede utilizar eso para otorgar, qué sé yo, un refundable credit o un subsidio a las mismas empresas a las cuales usted está grabando sobre el Pilar 2. Si eso no es paternalismo, o sea, si no solamente le estamos diciendo a un país en desarrollo, mire, usted tiene que recaudar a cierto nivel, sino que también tiene que utilizar el recaudo de la siguiente manera. Yo no sé a qué se le puede llamar paternalismo. Para mí ese es el mejor ejemplo del paternalismo que ha instaurado la OCDE en relación particularmente a países en desarrollo y que son los que se van a ver afectados de manera mayor. Ahora, la pregunta es, ¿qué debiesen hacer los países en desarrollo? Y aquí es donde, obviamente, gran parte del paper termina un poco flaqueando, porque primero es difícil hacer un diagnóstico que se aplique a todos los países en desarrollo por igual. Ya lo planteaba antes, no existe, digamos, yo ocupo el término países en desarrollo, no me gusta mucho, porque conociendo la realidad de distintos países en desarrollo uno se da cuenta de que no se parecen el uno al otro. Sin embargo, hay ciertas medidas generales que yo creo que se pueden utilizar considerando esta tendencia que existe hoy a
a estar de acuerdo con lo que la OCDE dice en relación a Pilar 2. La primera es simplemente olvidarse de esta presunción de ganancias fiscales. A mí me pasa que trabajando con países en desarrollo, la primera pregunta que me hacen es ¿cuánto vamos a recaudar con el Pilar 2? Pilar 2 no se creó para generar mayor recaudo. Pilar 2 se creó para generar presión a los países para elevar sus tasas efectivas de impuestos. O sea, básicamente Pilar 2 se generó para eliminar la competencia fiscal excesiva. Pilar 2 no es una herramienta que se creó para los países, para enriquecer a los países en desarrollo. Entonces hay que olvidarse un poco de esta idea. Implemente el Pilar 2, implemente el Income Inclusion Rule and el Tax Profit Rule, QDMTT, usted va a ganar más hoy día de lo que tenía antes. Eso es relativo. Va a depender de distintos factores, incluyendo lo que ya mencionaba con las elasticidades de inversión y las ventajas competitivas. Lo segundo es verdad, esto está pasando, uno ve que los países se están adhiriendo por distintas razones, porque también existe un tema de presión política. No nos olvidemos, digamos, de que esto no es solamente policy, esto también es politics. ¿Ah? Y muchos de estos países en desarrollo sufren esa presión. A mí me tocó verlo directamente con Indonesia. Indonesia es un país que lleva ya bastante tiempo tratando de hacerse miembro de la OCDE. Y básicamente a mí me tocó verlo como la presión para implementar ambos, Pilar 1 y Pilar 2, era una condición para decir finalmente sí a Indonesia como miembro de la OCDE. Entonces tampoco hay que ser, digamos, un gran conocedor de estas materias para no darse cuenta de que también existe un tema político. Por tanto, esto va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que deberían hacer los países en desarrollo? Bueno, obviamente revisar los incentivos fiscales que tienen, aprovechar la oportunidad hoy día que esto se está implementando, no solamente para efecto de hacerlo compatible con Pilar 2, sino también tal vez para aprovechar nuevas oportunidades. Yo lo he visto en Europa, se está discutiendo mucho cómo generar otro tipo de incentivos, tanto fiscales como no fiscales, por ejemplo, en materia de energía renovable, o ciertos países convirtiéndose en una especie como de Digital Investment Hub. Hay distintas maneras que se pueden hacer, digamos, que un país en desarrollo puede aprovechar para, digamos, sopesar esto. Finalmente, la tercera, digamos, recomendación general sería no olvidarse de la simplicidad y la reducción de los costos administrativos. En este sentido, hay una serie de medidas que se han propuesto a nivel global. Joachim English de la Universidad de Münster ha establecido esta especie como de test a priori, es decir, no es necesario ir al cálculo de Globe. Si podemos originalmente ver un país que tiene una tasa nominal del 35%, y no hay ninguna, digamos, red flag que se pueda generar, no habría para qué ir al cálculo, digamos, de ETR en ese país. O en otros casos, uno podría pensar en términos más estratégicos. Por ejemplo, un país en desarrollo que quiere implementar el QDMTT debería también hacerlo pensando en términos de flexibilidad. Es decir, el QDMTT tiene muchísimo sentido en la medida en que la inversión venga de la última matriz donde se aplica una Income Inclusion Rule. Pero si eso no sucede, tener un QDMTT básicamente reduce tus ventajas competitivas. Entonces, debiese haber una especie como de posibilidad para los países de tener una especie como de targeted QDMTT. Yo no veo ninguna parte de los documentos de la OCDE donde existe una prohibición al respecto. Barbados trató de hacerlo, finalmente lo dejó solamente temporal para el año 2024. Yo creo que no es una mala idea para los países en desarrollo tener esa flexibilidad en la implementación de la normativa. Para concluir, el impuesto mínimo global, desde mi perspectiva, no tiene su fundamento en la generación de ganancias fiscales. Los países en desarrollo tienen que olvidarse de eso. El único fundamento aquí es básicamente eliminar la competencia fiscal en materia societaria. La gran pregunta es ¿por qué?
Pero ese es el fundamento de Pilar 2, no la generación de mayores ganancias fiscales. Segundo, los países en vía de desarrollo, en mi visión, no debiesen terminar con la utilización de incentivos fiscales en materia societaria, simplemente transformarlos. Ya sea, obviamente pensando desde un punto de vista estratégico de cada uno de los países que estemos hablando. Obviamente ofrecer, por ejemplo, refundable credit no es una estrategia que va a funcionar en todos los países porque no todos los países tienen la billetera para poder hacer eso. Pero podría ser una posibilidad. Otra posibilidad es generar subsidios o otro tipo de incentivos no fiscales. Pero la competencia fiscal en sí misma yo no creo que sea el gran problema como la OCDE lo trata hoy día de implantar. Finalmente, simplemente decir que en todo tipo de reforma fiscal se tiende digamos, a dejar de lado un principio que es fundamental, que es la simplicidad. Yo he estado en los últimos 6 meses trabajando con el gobierno de Curazao. Yo hoy día tengo altísimas dudas respecto a cuán capacitada esté la administración tributaria de ese país para poder implementar las normas de Pilar 2, si finalmente se implementan. ¿Por qué? Porque no es el gobierno de Holanda, es una administración tributaria donde quien conoce de las materias de tributación internacional son 2 o 3 personas. Es decir, aquí hay un tema de inversión desde el punto de vista de la administración fiscal, de training que se va a necesitar, que por lo tanto eso debiese formar parte, digamos, de los elementos que se considera al final desde el punto de vista de política fiscal y decir sí o no a Pilar 2. El resto espero que hayan dado bien en el tiempo, simplemente dejarlo allí y muy abierto luego a las preguntas si existen. Muchas gracias por la atención. Excelente, gracias Leopoldo. Muy, muy buena la presentación, muy clara. Al final de las 3 presentaciones vamos a tener un breve Q&A, así que vamos a guardar las preguntas para ese momento, pero te agradezco mucho, la presentación estuvo muy, muy buena. Ahora viene a continuación la presentación de Liselot Cana. Liselot nos va a hablar de esta otra regla que es la Subject to Tax Rule. Nos va a explicar un poco las consideraciones generales respecto a esta regla y de las principales diferencias que existen entre el modelo OCDE y el modelo que ha propuesto la ONU. Así que, Liselot, te doy la palabra. Muchas gracias. ¿Tienen la presentación? ¿Ya? Sí, ya. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Manuel. Bueno, la verdad, esto es solamente una recapitulación, digamos, porque Manuel nos hizo una muy buena introducción. Son temas bastante complejos en el sentido que hay muchos términos acá que son nuevos y hay como que acostumbrarse un poco a un nuevo idioma en el tema de impuestos internacionales. Pero retomando, solamente como introducción, el Pilar 2 comprende 2 temas. Son 2 normativas nacionales y ahí yo creo que es importante dejar claro, digamos, que el Income Inclusion Rule y el Under Tax Payment Rule son la regla GLOBE, que es una parte del Pilar 2, pero que son nacionales, son legislación normativa que tiene que implementarse si el país lo quiere en su normativa doméstica o su normativa nacional, ¿ya? La otra parte es la regla internacional que está basada en un tratado y es el STTR. El STTR es como la combinación, como faculta a la regla GLOBE, digamos, de funcionar internacionalmente. Y yo creo que solamente como aporte, digamos, a la discusión, estos 2 temas, digamos, la parte nacional y la parte internacional, es lo que realmente complica a los países. No solamente, no debemos siempre hablar solamente de la OECD, digamos. OECD hace un gran esfuerzo de tratar de ponerse casi como Naciones Unidas, ¿ya? Con su marco inclusivo, que ya son 130 países, que no le gusta tanto todo eso, ellos, digamos, y por lo tanto tenemos esta nueva iniciativa de Naciones Unidas, de una convención de Naciones Unidas, que también va a haber temas en tributación internacional.
El tema es que lo que no le gusta a ciertos países es, digamos, a través de un tratado ha dado un beneficio y eso significa que la renta no se paga impuesto en ninguna parte. Eso es el fondo del proyecto BEPS y es el fondo también del Pilar 2. La verdad de la cosa es que las normas nacionales no le importa tanto. Digamos, up to you. Si tú quieres implementarlo, hágalo. Pero lo que sí le va a importar es el STTR. Es decir, si yo te doy un beneficio en mi tratado y tú vas a usarlo en una forma de que no se paga impuesto en ninguna parte, ese no me gusta. Esa es como la política que se está escuchando. Entonces, ¿qué más tenemos acá en lo que lo voy a ver yo? Yo voy a tratar de explicar un poco la diferencia entre el STTR, que es el Subject to Tax Rule, también Manuel lo mencionó. Hay dos propuestas, uno que es de Naciones Unidas y uno que es de la OECD o el marco inclusivo, el Pilar 2 STTR, que existe déjame ver si lo puedo mover acá. Ya. Entonces, esto está, yo creo que es un repasar nomás, yo no lo voy a, no, usted lo tiene en la pantalla. Básicamente son dos pilares, ¿cierto? El pilar 1, pilar 2. Pilar 1 crea un impuesto nuevo, el pilar 2 es lo que dijo el Leopoldo. Básicamente no está nunca pensado en ganar o obtener más ingresos fiscales. Era un proyecto, digamos, que terminar con lo que algunos pensaban que era una actuación nociva. Pero siempre se pensaba que los dos pilares iban juntos. GloBE, por lo que ya le he comentado, son diseñados para implementarse en la normativa nacional. Y la idea de tener un acuerdo internacional, para decirlo así, es justamente para que este impuesto o este GloBE funciona internacionalmente, que están todos de acuerdo en cómo calcular este impuesto mínimo, sobre qué base, etc. Por eso es tan complejo, porque si tú vas a permitir, digamos, que yo acepta tu forma de calcular, vamos a tener que discutirlo. Es la primera vez que yo sé, por lo menos, que la OECD, Marco Inclusivo, se ha metido en redactar normativa para uso doméstico o nacional. Eso nunca ha pasado antes y esto es uno de esos ejemplos. Así que yo lo voy a dejar ahora a GloBE porque eso no es parte de mi presentación. Yo me voy a dedicar a tratar de explicar un poco de cómo funciona el STTR. Entonces, STTR es el complemento al GloBE y afecta la relación entre dos o varios países, digamos, cuando el país ha cedido en un tratado el derecho impositivo y ahí hay el como top-up tax del otro estado. Es decir, si tú no estás usando en una forma correcta el beneficio que yo te di en el tratado, yo tengo derecho de no aplicar el tratado, voy a aplicar la regla del STTR. Entonces, STTR tiene prioridad pues, sobre la regla GloBE y normalmente debe tener, digamos, el STTR, el impuesto que se aplica en ese momento debe ser acreditable. Y básicamente esto es la parte que protege la base impositiva del país. Entonces, primero vemos entonces cómo funciona el STTR en el proyecto OECD Marco Inclusivo. Primero, son 8 páginas de un artículo, ¿ya? Así que, y ese no incluye los anexos, ¿ah? Así que solamente ahí yo creo que uno puede parar y decir que, ¿qué es esto, digamos? Bueno, sigamos un poco igual. Especifica un umbral de 9%. Se recuerda que el GloBE tiene 15%, ¿ya? Pero el STTR, proyecto OECD Marco Inclusivo, tiene otra tasa, que es el 9%, de la tasa corporativa. Es decir,
solamente para entender cómo va a funcionar en la práctica, y porque Leopoldo comentó, digamos, la dificultad administrativa de implementar todo esto, hay que esperar el fin de año para saber. No funciona con el impuesto de retención, digamos. Aquí funciona una vez que el cálculo que has hecho al fin de año, es decir, renta neta y cómo es grabado. Complejo, pero acá también lo puse, digamos, cómo va a funcionar el 9%. Digamos, yo en mi país yo tengo el 5%, por ejemplo, en la tasa de interés. El otro país está sujeto a 1%, entonces después de cálculo fin de año, todo lo que significa eso, eso significa que yo puedo grabar, digamos, con un 3% extra al final de año, que la verdad de la cosa no sé exactamente cuándo y cómo yo voy a cobrar ese impuesto una vez que ha terminado el año fiscal. Pero esa es la visión del marco inclusivo. Excluye dividendos, ganancia de capital, renta empresarial y transporte internacional por barco, pero no aéreo. Incluye intereses, regalías y en particular llama la atención que incluye servicios, seguros, reaseguros y el uso de equipos, que normalmente en el modelo OECD por lo menos el uso de equipos ya salió del artículo 12, ¿cierto? Y no forma parte de regalía. Entonces, aquí se agregó, me imagino, en la discusión, digamos, por parte de los países más en desarrollo, digamos. Sin embargo, después, esto se como excluye o incluye, y después tenemos una long lista, digamos, de qué India, pero después tiene otro artículo donde dice, primero, que entre personas naturales no se aplica. Segundo, y lo más importante, creo yo, es que no se aplica solamente entre partes relacionadas. Es decir, el pago de interés tiene que ser entre dos relacionados. Entonces, imagínense la complejidad. Primero tengo que esperar el fin de año para hacer el cálculo. Después tengo que saber cuáles son las sociedades o las empresas que están relacionadas. Después, para no terminar con las dificultades, tenemos un umbral de materialidad, ¿ya? Entonces no se va a aplicar a todo el mundo tampoco, aunque ya sabemos que se interesa, regalía, pero tampoco se va a aplicar si no funciona con el umbral de materialidad. Y también lo más complejo de todo, el umbral de margen. Ahí lo ven, el cual, digamos, le explico ahí, digamos, no se aplica en la medida que hay costos involucrados, que significa que el margen no es de un cierto nivel, el 8,5%. También otro cálculo que yo no sé quién lo va a hacerlo y cuándo se va a hacerlo para aplicar este STTR. Naciones Unidas. Es media página de texto, es al revés, digamos, es totalmente simple. Al otro lado, digamos, se aplica a todo tipo de rentas, no prescribe una tasa, los países obviamente van a tener que acordarlo, probablemente van a hacer algo alrededor de la 9%, pero está abierto, el modelo no prescribe. También es al momento de retener, es decir, no hay que esperar el fin de año y calcular. Es sobre las retenciones, ¿ya? Y tampoco existe ninguna exención. Me gustaría solamente a lo mejor comentar también que el STTR Nación Unida va a estar dentro la opción es que en Nación Unida ahora estamos discutiendo un proyecto de una convención multilateral donde los países, yo le voy a contar un poco el concepto, porque hay tantas discusiones de convención en este momento, me gustaría solamente aclarar la diferencia entre ellos. Hay una discusión, ¿cierto?, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que es una convención global de impuestos, que va a ser como, la idea es ser un tipo de convención global como la OECD, pero de impuestos dentro de la Organización de Naciones Unidas.
Lo que se está discutiendo en el comité fiscal, donde yo estoy copresidente, es un multilateral que hace como un fast track instrument, ¿ya? Que es un instrumento que faculta a los países a juntarse, pueden juntarse sin esto, digamos, pero la idea es agrupar a los miembros de la Nación Unida anualmente probablemente y ver los updates de los modelos que ellos piensan que puede ser bueno incluir. Básicamente la idea es digamos, ayudar a hacer updates de los convenios suscritos, porque, bueno, entre los 3.000-4.000 convenios, siempre ha sido una dificultad, digamos, de modernizar los convenios que uno tiene. Entonces, esa convención, estamos por terminarlo, y una de las opciones, porque esta convención va a tener opciones de los textos del modelo Naciones Unidas, uno de ellos, schedules, como llamamos, protocolos, va a ser el STTR de Naciones Unidas. Entonces, lo que uno puede pensar es que en un futuro se agrupan un grupito que quieren, mira, nos gusta el STTR de Naciones Unidas, lo firmamos este protocolo y se mandan 5 o 10 países en conjunto, digamos, a su parlamento, sus congresos, para la aprobación. Ese es como el fast track instruments que está pensándose en Naciones Unidas. Por el otro lado, el marco inclusivo, también ha acordado, digamos, que van a hacer un convenio multilateral, pero solamente para el STTR del marco inclusivo. Es una convención particular, bueno, para las 8 páginas del artículo, probablemente es suficiente para una convención, y los comentarios son unos 35 o 40 más, así que para entenderlo, además necesita un poco más páginas, digamos. Bueno, el punto es que el STTR marco inclusivo tampoco es obligatorio, y ahí hay que hacer una pequeña reserva. Es obligatorio por los países desarrollados para incluirlo si un país en desarrollo, esta hay una definición de qué es un país en desarrollo, lo requiere de ellos. Es decir, firmar la convención STTR OSD marco inclusivo podría ser bueno, digamos, para los países en desarrollo, porque ellos puedan exigir, si le interesa a ellos, a sus contrapartes de firmar o incluirlo en su convenio con ese país. Es una facultad obligatoria para los países desarrollados de suscribir esta normativa con ellos. Ahora bien, el estándar no es necesario firmar, digamos, el STTR marco inclusivo para cumplir con el estándar. Fijaos, se puede firmar obviamente también el modelo Nación Unida. Ahí uno cumple, por ejemplo, también con el estándar. En el caso de Chile tenemos algunos convenios que deben tener el STTR en alguna forma porque nuestra contraparte está dentro de la definición de país en desarrollo. Así que en el sentido que si ellos se acercan a nosotros y nos piden en un STTR, lo tenemos que estar incluyéndola en un protocolo con ellos de acuerdo a al estándar que se ha fijado para el Pilar 2 STTR. Muchas gracias, Manuel, Gonzalo, a su disposición. Vamos a eliminar este. Ahí sí. Ay, gracias Liselot, muy clara la exposición. Te agradecemos mucho. Nos queda claro que no va a ser fácil implementar el modelo OCLE. Parece ser bien complejo. Sí. Es esperanzador, Bueno, Gonzalo, es esperanzador en Naciones Unidas encontrar una voz que represente los intereses de los países en vías de desarrollo con más fuerza, porque la tensión permanente entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, imponiendo la OCDE de su agenda sin un contrapeso más allá de la inclusión o de la exacto. participación en marcos inclusivos,
es muy interesante el trabajo que están haciendo en Naciones Unidas. Sí, de todas maneras. Bueno, le damos ahora el paso a Laura. Laura nos va a hablar de la experiencia del impuesto mínimo global en Colombia, un poco para entender qué es lo que está haciendo en estos momentos un país digamos, podríamos decir, de características similares a Chile. Somos los dos países miembros de la OCDE, pero no pertenecemos a ese grupo de países súper desarrollados. Entonces, ¿cómo está luchando Colombia en la implementación de estas reglas? Sería bueno escuchar la exposición y lo que nos tiene que decir Laura. Así que, Laura, te doy la palabra. Dale, muchas gracias. Me adelanto a la conclusión, por favor, no sigan ningún ejemplo de Colombia en esto. Antes que nada, muchas gracias a Juan Cristóbal, a Manuel y a Gonzalo por la invitación. Y para mí es un honor, por supuesto, estar con Lizelot y con Leopoldo. Esperen, yo les comparto. Ahí ya están viendo quizás la presentación. ¿Sí? Listo. Sí. Bueno, unas consideraciones, digamos, como iniciales, antes de hablar específicamente de la tasa del impuesto mínimo en Colombia, sobre todo, y con eso voy a terminar, haciéndoles, digamos, como un resumen de hace 3 días, para este evento, admitieron en Colombia una demanda de inconstitucionalidad en relación con esta norma. Entonces, por eso digamos que cobra aún más importancia hablar antes, digamos, como si no existiera, digamos, como esta norma en Colombia. Eh, yo, digamos que estoy de acuerdo con Leopoldo y con Lizelot en todas sus exposiciones. Creo que tenemos más o menos el mismo feeling con este pilar 2 para países en desarrollo. A pesar de que, digamos que no se puede identificar un listado de principios internacionales tallados en piedra, más o menos, bajo los cuales nosotros pues estamos vinculados todos los países y demás, pues es innegable, de todas formas, que las relaciones tributarias entre los países y las personas, tanto naturales como jurídicas, sí se han visto permeadas como por unos principios o unos estándares o unas bases internacionales que han orientado la interpretación, digamos, como de las disposiciones tributarias internacionales, que digamos que aquí en la diapositiva vemos, digamos, como algunas de ellas: la soberanía, la competencia fiscal, la redistribución del ingreso y la justicia tributaria, la sustancia. En materia específica, digamos, como de soberanía, la soberanía, digamos, y en materia, digamos, de competencia fiscal, ha sido defendida por diferentes países a lo largo, digamos, como de la historia, y Colombia no ha sido ajeno a eso. En Colombia, cuando se introdujo el régimen de precios de transferencia en 2002, había un artículo que mencionaba, que decía, digamos, que iban a ser jurisdicciones de menor imposición las que señalara la OCDE o el gobierno nacional. Y mientras, digamos, como que el gobierno nacional entonces no la señalara, íbamos a seguir, digamos, como el listado de la OCDE. En ese momento, estamos hablando de 2002, Colombia no estaba ni cerca, digamos, de ser miembro de la OCDE, y digamos como en contra de ese artículo se instauraron varias demandas de constitucionalidad, eh, las cuales, digamos, como resultaron tal cual en una inconstitucionalidad de la norma, precisamente digamos, como porque eran un atentado contra la soberanía de Colombia en materia de competencia fiscal de fijar sus propias leyes. Y digamos como que el Congreso, mediante esa disposición específica, estaba desconociendo su obligación de hacer las leyes, digamos, como de Colombia. Un poco también trayendo algo que mencionaba Leopoldo en materia, digamos, de la importancia de la diferencia de las realidades, no solamente entre países desarrollados y países en vía de desarrollo, sino entre los mismos grupos y pues particularmente lo que nos ocupa entre los países en vía de desarrollo. Ya esto se había analizado, esta no es la primera vez, digamos, como que se analiza, hay
un libro de García Novoa y sobre todo un capítulo de García Novoa que hace, digamos, como un análisis profundo de esto antes incluso de Pilar II, y mencionaba digamos como dos informes muy importantes o dos teorías muy importantes. Una era la de Berliri, que mencionaba, digamos, que cuando desde 1973 cuando se empezaba a hablar de si era posible crear un sistema impositivo que tuviera validez, digamos, como para todos los países en un contexto mundial distinto al actual en ese momento, Berliri entendía que solo es posible constituir sistemas tributarios iguales o muy parecidos para aquellos países que tienen un desarrollo económico y un tipo de sociedad que alcanzan, digamos, las suficientes características de homogeneidad. Es decir, pues nunca, porque pues esa no es, digamos, como la realidad no la ha sido y no la será. Mucho menos con, digamos, como con estas iniciativas que se están dando, que más allá de propender, digamos, como por una redistribución del ingreso entre los países o una justicia tributaria, pues lo que termina generando posiblemente es una mayor desigualdad. Esa, digamos, como que es un poco entre lo que menciono ahí, soberanía y competencia fiscal, en materia precisamente de lo que acabo de mencionar, de redistribución del ingreso y justicia tributaria, pues de acuerdo a las mismas estimaciones de la OCDE que ustedes ya conocen. Esa tasa global del 15% bajo el Pilar 2 lograría supuestamente recaudar hasta 270.000 millones de dólares adicionales cada año, lo cual suena muy bien, pero también, como lo mencionaba, digamos, como Leopoldo, hay que aterrizar, digamos, esos números y a quién le van a caer esos números, de acuerdo, digamos, como con las estimaciones y de dónde salieron esas estimaciones. Los países del G7 y algunos países desarrollados se llevarían alrededor de un 60% del total recaudado. Esos países que se van a llevar o se llevarían en principio un 60% del total recaudado cubren menos del 10% de la población mundial, mientras que el resto de naciones, aproximadamente unas 120, que nos llevaríamos supuestamente, digamos, como el restante 40%, contenemos al 90% de la población mundial. Antes de entrar, digamos, como al caso colombiano concreto, también tenía, digamos, como una observación en materia, digamos, como del desarrollo opuesto completamente que ha tenido, digamos, como el concepto de sustancia, por ejemplo, en precios de transferencia y sobre todo en precios de transferencia, pero digamos como en general, y esta, digamos, propuesta del Pilar 2. Nosotros lo que hemos tenido bajo la misma OCDE, digamos, en materia de evolución en precios de transferencia y en sustancia de precios de transferencia, va hacia la delineación precisa de la transacción, hacia retornos justos, hacia, por ejemplo, DEMPE y demás, hacia identificar realmente que las relaciones comerciales analizadas, digamos, como que se basen en la conducta de las partes para determinar quién realmente asume las funciones, tiene el control de los riesgos, cuál de las partes se ve afectada o beneficiada con la materialización, digamos, como de esos riesgos y cuál tiene la capacidad financiera de asumir las consecuencias. Y ahora, digamos que lo que vemos, en cambio, con el Pilar 2 y con el GLOBE concretamente, es un intento, digamos, de coordinación a nivel global para garantizar que las empresas multinacionales paguen un impuesto mínimo sin importar las jurisdicciones donde en realidad las jurisdicciones, las subsidiarias del grupo, hablando, digamos, del grupo multinacional, realicen sus actividades en sustancia. Ahora, para el caso colombiano, y de nuevo, esto es, si no existiera, digamos, como la tasa mínima, nosotros lo que tenemos en impacto es desde la perspectiva, porque lo podemos analizar cómo le impactaría desde la perspectiva de exportador de capital, entre comillas, o inversionista, digamos, como hacia afuera, y como importador de capital. Desde el punto de vista, digamos, de exportador de capital, es muy importante mencionar, y yo creo que esto es más grave en Colombia que en Chile aún. En Colombia solamente hay alrededor de 20 casas matrices que cumplen con los montos para la presentación del informe país por país. Y eso que esas 20 casas matrices incluyen entidades financieras y de extracción. La mayoría de las subordinadas de esas casas matrices están en países de Latinoamérica, en donde en promedio en Latinoamérica se tributa el 28%. Es decir, que
ese impuesto mínimo no parecería mostrar, digamos que ningún beneficio para Colombia en materia de mayor recaudación como casa matriz. Y ahora desde el punto de vista de importador de capital, aunque en principio se podría pensar que tampoco hay efectos, digamos, como para Colombia, teniendo en cuenta que la tarifa es de 35%, al profundizar, digamos, como en el asunto, incluso esto sin antes tener en cuenta, eso es en la compañía, ¿no? Esto es sin antes tener en cuenta el impuesto a los dividendos. Al profundizar, digamos, como en el asunto, vemos una potencial afectación en perjuicio del recaudo de Colombia. Como bien lo mencionaba Manuel y Leopoldo, digamos que Colombia no es ajeno a otorgar algunos beneficios tributarios en algunas ocasiones a ciertas industrias o cierto tipo, digamos, como de compañías, pero en Colombia, sobre todo, y esto lo hablo muy específicamente, digamos, como de Colombia, en Colombia, como decimos acá, no se da puntada sin dedal, es decir, todos y cada uno de los beneficios que otorga Colombia tienen unos requisitos muy puntuales. Voy a poner, digamos, como un ejemplo con algo que ya no está, ya no se pueden apuntar, digamos, como nuevas compañías para este beneficio, pero todavía algunas compañías que se apuntaron a ese beneficio en su momento todavía lo tienen. Entonces, digamos que sería aplicable a hoy, que es el beneficio que se llamaba economía naranja, que era sobre todo, digamos, como para las compañías de economía digital. Entonces, asumamos, digamos, como que hay una compañía de economía digital en Colombia y que opera en Colombia, y asumamos que los expertos asesores de esa compañía, que es completamente, digamos, como de la realidad, yo creería este ejemplo, sugieren la constitución de una casa matriz en Estados Unidos, probablemente, y pues esto seguro se hace en economía digital, diciendo, mire, usted en el momento en el que vaya a levantar, digamos, capital en rondas de inversión y demás, pues digamos que normalmente los países desarrollados les encanta, primero son los que tienen la plata para invertir y les encanta invertir en negocios, digamos que el subyacente se encuentre en países en vía de desarrollo, pero pues también quieren tener mayor certeza. Normalmente, digamos que por esas dos razones, la plata se levanta en países como, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, normalmente, y ustedes saben, digamos que nosotros somos un foco importante de economía digital, por ejemplo, Rappi, que ustedes viven el día a día también en Chile, de lo que es Rappi. Rappi tiene su casa matriz en Estados Unidos y ahí es donde, digamos, como que levanta el dinero. Asumamos por un momento que no fue el caso, que Rappi hubiera sido beneficiario, digamos, como de esta economía naranja. Esta economía naranja lo que daba, entre otros, digamos, como beneficios, era una extensión de renta durante algunos años, pero para poder acceder a eso, tenían que cumplir como con unos requisitos los cuales, digamos, se encontraban en tener un mínimo de empleados y presentar un proyecto de inversión y cumplir ese proyecto de inversión, justificando la viabilidad financiera y la conveniencia, digamos, económica. Esto es un ejemplo de lo que yo les decía, que no hay beneficio dado en Colombia sin que sea, porque es que en la competencia tributaria está tanto poner impuestos como dejarlos de poner y decidir por qué razón se van a dejar de poner y decidir, digamos, que así como yo hubiera podido recaudar ese impuesto de la forma tradicional y después invertirlo, digamos, como en ciertos focos de la sociedad y demás, pues yo también puedo hacerlo, digamos, como de una manera más, entre comillas, eficiente, atrayendo mayor capital y poniendo como requisitos de pronto lo mismo que yo quería hacer con el impuesto recaudado de forma tradicional. Entonces, bajo, digamos, como el ejemplo que yo les estoy poniendo y asumiendo que la compañía colombiana pagará entonces durante esos años de beneficio un 0%, pues digamos que quien estaría bajo el pilar 2 llamado a, si no existiera esta tasa mínima de tributación de la que ya voy a hablar, quien estaría llamado, digamos, como a gravar esos ingresos de la compañía colombiana completamente operativa, con toda la sustancia, mucho más que la casa matriz, porque la casa matriz, ¿qué está haciendo? Está haciendo un front para recaudar plata, ¿no? En mi ejemplo, digamos que esos ingresos terminarían siendo grabados en la casa matriz,
contrario, digamos, como a lo que hemos venido viendo en materia de evolución de sustancia, por ejemplo, bajo precios de transferencia. Entonces, ahora sí, digamos, como un poco de la tasa mínima de tributación. La tasa mínima de tributación en Colombia se introdujo mediante la ley 2277 de 2022. En la exposición de motivos, y esto tiene bastante importancia también para la demanda de constitucionalidad, ni se mencionó el Pilar 2, ni tampoco se mencionó que fuera una medida antielusiva, ni antiabuso, ni nada. No se mencionó, digamos, eso. De hecho, en las jornadas de Derecho Tributario del Instituto Colombiano de Derecho Tributario de Cartagena del año pasado de febrero, en el discurso del director de la DIAN de su momento, mencionó esta tasa mínima de tributación como un invento de Colombia, ¿no? O sea, como esto no tiene nada que ver con nada, o sea, esto nosotros nos lo inventamos. Entonces, ¿en qué consiste? Digamos como que es una nueva obligación tributaria bajo la cual las personas jurídicas en Colombia tendrían que tributar un impuesto mínimo de 15% sobre su utilidad depurada, y que se entiende, digamos, como sobre utilidad depurada, digamos, como a grandes rasgos, porque es muy compleja, digamos, como en la fórmula y demás. Se da como resultado de sumar la utilidad contable o financiera antes de impuestos y las diferencias permanentes entre la contabilidad y lo fiscal. Entonces, ¿qué tenemos, digamos, como en materia de comparar de pronto ese impuesto, esa tasa mínima de tributación de Colombia con el impuesto complementario calificado de la OCDE? En principio, digamos, como que tendríamos esto, que es que algunas cosas se cumplen sin lugar a dudas, como por ejemplo que se establece con base en las normas contables, sí, así es. Se establece también para incrementar la carga fiscal, así es. Sin embargo, hay unas, digamos, como que no se cumplen o no se cumplen en su totalidad. Entonces, en Colombia, digamos, no se incluye o no se tiene en cuenta la consolidación fiscal, que entre otras también tiene que ver algo con la demanda de constitucionalidad, ni tampoco se tienen en cuenta las diferencias de carácter temporal como se deberían tener. Esto ha sido, digamos, como ampliamente debatido en Colombia, porque las diferencias temporales, como por ejemplo lo que es la diferencia en cambio, pues no se pueden detraer del cálculo de la tasa mínima de tributación, lo que pues ha generado múltiples críticas, porque eso generaría una doble imposición desde el punto de vista de que cuando se tomen en cuenta vía la contabilidad, como es en Colombia se toman en cuenta todos los años contablemente, pero no se realizan, digamos, o se devengan, o como sea que sea la palabra que ustedes usen en Chile, o no se causan, sino hasta después, desde la perspectiva, digamos, fiscal. Con cómo está creada en este momento la tasa y la depuración de la tasa, digamos que no hay lugar a tener en cuenta esas diferencias de la manera en que deberían tenerse, y entonces se grabarían tanto con la tasa del impuesto mínimo como posteriormente cuando efectivamente, digamos, se realicen a nivel fiscal. Existen algunas excepciones, digamos, como a la tasa mínima, en contraposición con lo que esperaría la OCDE, que es que no existiera, digamos, ninguna excepción, aunque esto se ha venido, digamos, como el alcance ha venido cambiando un poco de la posición de la OCDE. Y el impuesto mínimo del 15% no se da en todos los casos, porque pues digamos que habría asuntos para respetar, como la aplicación de rentas en la CAN o el régimen de holding en Colombia, de empresas, de compañías holding. Entonces ahora sí hablemos, digamos, como de esta novedad que de verdad salió, o sea, esto fue, la admitieron hace 3 días, pero a nosotros nos contaron ayer por la noche. Entonces, ustedes están teniendo la primicia. Entonces, esta demanda de inconstitucionalidad se presentó en la Corte el 15 de diciembre, y el 19 de febrero se inadmitió porque los argumentos no cumplían con requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, que esta parte, digamos, como que es importante, porque todo, digamos, como que se volteó a las razones por las que creían, digamos, como que no debía admitirse, ahora las razones por las que se está, digamos, como admitiendo. El 26 de febrero se subsanó la demanda, y el 12 de marzo se expidió el auto que admite la demanda. Los demandantes presentaron 4 cargos en contra de la norma
que era básicamente el desconocimiento o la violación de los principios de igualdad, equidad, certeza y justicia tributarias, la capacidad contributiva y la confianza legítima. En la admisión de hace 3 días de la Corte decide que va a unir, digamos, va a resumir en 2 cargos únicamente, va a unir los 3 primeros cargos en uno y va a dejar, digamos, como el segundo cargo, digamos, como aparte. Acá hay un resumen que obviamente no alcanzamos a verlo, digamos, como en detalle, pero entonces, digamos que la razón por la que incluso unen, como ustedes están viendo en la pantalla, los 3 primeros cargos, es porque la base, digamos, como de argumentación de estos 3 primeros cargos, es que que las rentas calculadas, que las rentas, digamos, el impuesto de renta se grava, digamos, como las rentas sobre la utilidad contable, que pues por su naturaleza reflejan situaciones inciertas y no se basan en el hecho generador del impuesto. Desconoce el principio de certeza tributaria porque no se determina de forma clara la base gravable en la tarifa, porque se basa en valoraciones, digamos, como contables que no reflejan la capacidad contributiva del contribuyente, y violan el principio de confianza legítima porque modifican trascendentalmente el impuesto sobre la renta por pasar a gravar simples valoraciones contables. Entonces, esto, digamos, porque él unió la Corte, que era al principio la razón por la cual en parte la habían inadmitido, era porque el argumento que está detrás de estos 3 primeros cargos es que dentro de la Corte decía, no, usted, digamos, como que se está equivocando al decir que es incierto y que son puras valoraciones contables y demás, porque como la fórmula incluye que usted puede, digamos, que la depuración contiene la variable de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, entonces ahí ya la norma está dejando que usted detraiga lo que no es, digamos, ingreso, tal cual, o sea, lo que no se esté dando. Entonces, en la subsanación de la demanda, los demandantes pasaron a explicar, digamos, de una manera mejor y correcta, diciendo, no, porque es que lo que contiene la fórmula, como que usted pueda detraer de ingresos no constitutivos de ganancia, de renta ni ganancia ocasional, son los que están definidos por la legislación tributaria. Es decir, lo que usted puede traer son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional tributarios. Y lo que nosotros, digamos que, por lo tanto, sigue nuestra base de estas 3 violaciones, es que esto se basa sobre una utilidad contable que es incierta, que no ha pasado y demás. Entonces, no, digamos que no consulta la capacidad contributiva del contribuyente. Y por otro lado, este cargo que sí dejó, digamos, como aparte la Corte, está el desconocimiento de los principios de igualdad y equidad tributaria por un tratamiento diferente entre las sociedades que deben consolidar estados financieros y las que no deben hacerlo. Tal y como está la norma, las sociedades que están obligadas a consolidar estados financieros, digamos que afectarían o tendrían que calcular su tasa mínima de tributación teniendo en cuenta lo que se ganaron, digamos, como que las otras compañías que están consolidando, por lo tanto, digamos que se generaría una doble imposición sobre además una utilidad contable. En principio, antes de la admisión, la Corte lo que había dicho en su momento, en el momento en el que la inadmitió, dijo, venga, pero esto bajo la OCDE, esto también, digamos, como que está recomendado para evitar, digamos, la elusión fiscal, que es tener, digamos, como este tipo, digamos, de grupos muy bien, digamos, como determinados, y que a esos grupos sí se los puede afectar, digamos, como de una manera diferente. Entonces, los demandantes, digamos, que pasan a explicar muy bien cómo la OCDE pues está hablando, cuando habla de esto, habla de grupos multinacionales que tienen, digamos, como sus vehículos en diferentes jurisdicciones, cuando acá estamos hablando de una misma jurisdicción. Entonces no tiene, digamos, como ningún sentido hacer esa diferencia cuando todos están grabados en Colombia y sin duda alguna habría, digamos, como un gravamen doble. Esto
es, digamos, como muy resumido. Lo otro, digamos, que trae la demanda es un recuento que creo que era importante, digamos, traerlo acá. Es un recuento de algunas diferencias entre la tasa mínima de tributación en Colombia versus la propuesta del impuesto mínimo global. Porque, por supuesto, una de las, digamos, como de los argumentos de la Corte en un principio para inadmitir la demanda era como, pues, nosotros estamos siguiendo esto, digamos, como que nos está diciendo la OCDE, que pues es un organismo pues, al cual le debemos tanto, que ahí traen una cosa muy importante, digamos, como los demandantes, que fue algo que mencioné al principio, y es que en la exposición de motivos de esta tasa mínima global no se mencionó en ningún momento ni el Pilar 2, ni la OCDE, ni GLOBE, ni que esto fuera una medida anti-ilusión o anti-UCIA o nada. Entonces, digamos como que lo que dicen los demandantes también le dicen a la Corte es como, pues, ¿por qué me lo está comparando con lo que la OCDE está sugiriendo cuando usted en la exposición de motivos, en donde tiene que exponer tal cual todos los motivos, ni siquiera lo mencionó? Entonces, pues, no hay, digamos, no hay lugar, digamos, como a ese a esa relación, digamos, como que usted está haciendo con la obra. Entonces, para terminar, lo que trae, digamos, como la demanda de diferencias entre la tasa mínima de tributación en Colombia y la propuesta de impuesto mínimo global es, como lo mencionaba, no cuenta con un propósito antiabuso ni pretende evitar la planeación agresiva. Eh, no está dirigido a grandes grupos multinacionales, sino a todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta, que creo que eso no se los había mencionado, que es importantísimo. Esto es para absolutamente todas las personas jurídicas, todas las sociedades colombianas, aunque se ganen un peso, iba a decir, incluso aunque tengan pérdidas. Lo que pasa es que en pérdidas, como está, digamos, afortunadamente, como está la norma, si tiene pérdidas contables, pues le va a dar cero. Pero que tiene que fijarse, o sea, la persona que se gane 2 pesos colombianos, se tiene que fijar. Esto no, digamos que no tiene ese mínimo. Y finalmente, pues la tarifa del 15% no se aplica a si existe algún caso en que la tributación efectiva sea inferior al 15%, sino que se aplica de manera automática si se cumplen los criterios de la fórmula. Entonces, los criterios de la fórmula puede llegar a dar un resultado en donde la tasa no necesariamente sea inferior al 15%, pero si se cumplen otros criterios de la fórmula, pues obligatoriamente esto va a tener, digamos, como que pasar. Y entonces, pues digamos que por esto que les estoy mencionando, pues afortunadamente, eh, la Corte Constitucional hace 3 días se aceptó, digamos, como esta demanda de inconstitucionalidad de la norma, y pues vamos a ver. Excelente, excelente. Muchas gracias, Laura. Súper claro y interesante ver cómo, cómo esto está operando en Colombia y poder aprender un poco de lecciones, sacar un poco de lecciones a partir de todos los problemas que están teniendo ustedes con la implementación. Estamos un poco pasados en el tiempo, pero podemos extendernos tal vez unos 5 minutos más. ¿Les parece si tenemos una sesión así casi que de ping-pong de pregunta-respuesta muy rápida? Partamos en el orden de las exposiciones. Leopoldo, tú comentaste, ¿cierto?, que los países tienen distintos instrumentos, hay distintos ámbitos en los cuales compiten, ¿cierto?, para atraer inversión extranjera directa. Puede ser que compitan en educación porque quieren tener la gente más capacitada, en infraestructura, en instituciones, en un sistema judicial, en seguridad física para las personas, etcétera. Y dentro de esos ámbitos de competencia está precisamente la política fiscal, pero en el Pilar 2 subyace la idea de que otorgar beneficios en materia de impuesto corporativo es algo que sería como casi malo per se. ¿Qué te parece en términos generales esta moralización de la discusión sobre política tributaria y esta moralización con respecto particularmente al impuesto corporativo? Porque lo que tú decías, o sea, si es que se otorga un beneficio en materia de IVA o en materia de impuestos personales, yo le puedo, en el fondo, puedo atraer a los ejecutivos que ganan plata y dejarlos libres de impuestos, y eso no importa, al parecer.
¿Qué te parece esta moralización del debate de impuesto corporativo? Bueno, la verdad es que, Gonzalo, un poco en la misma línea de lo que venía diciendo, es la competencia fiscal no se termina, se transforma simplemente. Si tú quieres eliminar la competencia fiscal en materia corporativa, lo único que vas a hacer es evitar que los países otorguen incentivos fiscales en esa línea, pero van a tener que buscar otras formas para competir, porque básicamente, digamos, la competencia, eh, si uno lo mira, digamos, como la base de la economía global, eh, va a mover a los países en el fondo a tener que participar de esa atracción de capital que se puede mover a cualquier parte. Entonces, cuando la OCDE dice vamos a terminar con la competencia fiscal en materia societaria, es mentira. Lo único que están haciendo es impulsar un nuevo tipo de competencia y ese nuevo tipo de competencia, ojo, porque si uno mira el Pilar 2, ese nuevo tipo de competencia va hacia los subsidios. Yo no sé, por lo menos desde un punto de vista académico, uno tiende a ver un subsidio como algo mucho menos transparente que un incentivo fiscal. Pero hoy día parece ser que es mejor otorgar subsidios, digamos, arbitrariamente, que establecer, digamos, en tu legislación que vas a aplicar un impuesto corporativo menor porque te da simplemente la gana. Otra cosa que es importante para un poco darse cuenta también de cómo funciona esto, no lo mencionamos en la presentación, pero la norma de UTPR se presentó como una cosa, digamos, casi mágica, ¿no? Cualquier subsidiaria del grupo económico va a poder aplicar, va a poder grabar más si no se grabó lo suficiente en otra subsidiaria del grupo en la medida en que no se aplique una EAR a nivel de la última matriz y se esté grabando, digamos, menos del mínimo en la otra subsidiaria. ¿Cómo se va a hacer eso? Básicamente tú vas a tener que grabar a tu subsidiaria doméstica con una tasa mayor. ¿Podías hacer eso antes? Obviamente que podías hacerlo. Decidiste no hacerlo. Y eso es parte de la soberanía fiscal. O sea, si tú no le estás entregando ningún regalo a un país en vía de desarrollo diciéndole, usted tiene ahora la aplicación de la UTPR. La UTPR es simplemente grabar de manera mayor a la misma subsidiaria que tú podrías haber hecho a través de una decisión doméstica. Entonces, toda esta idea de eliminar la competencia fiscal se transforma o reducirla se transforma prácticamente en un absurdo. Porque si eso es lo que realmente se quiere hacer, o sea, si ese es el objetivo último del Pilar 2, básicamente lo que vamos a encontrar es que del impuesto mínimo global en materia societaria vamos a pasar al impuesto mínimo global en impuestos personales al impuesto mínimo global al consumo. Porque es la única forma en la cual yo al menos veo de que la competencia fiscal se elimine. En otro caso simplemente se transforma. Excelente, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. Muy clara la respuesta. Lizelot, hay una pregunta que probablemente todos quieren escuchar, que es ¿qué pasa en Chile con el Pilar 2? ¿Hay algunas noticias formales en términos de implementación? Mira, Gonzalo, la parte nacional, digamos, Ujú. no forma parte de mi conocimiento, digamos, Ajá, pero obviamente, porque Globe es totalmente nacional, digamos, no es un exacto. tema internacional. Pero mira, yo creo que la evaluación que se está haciendo, si me permite especular, digamos, que básicamente país como Chile tiene mucho menos incentivos que un país como Colombia, por ejemplo. Entonces, implementar algo súper complejo por poco nueces, porque ya estamos con eso. Yo creo que la evaluación, es decir, se está haciendo obviamente, pero es decir, personalmente no veo muchos beneficios si Chile va a tratar de implementar algún tipo de top-up tax, digamos. Pero mira, es un tema totalmente nacional y hay otra persona evaluándolo, Ajá. seguramente.
Lo que sí, Ok. por parte del STTR, que es mi tema más de mi expertise, digamos, nosotros tenemos que esperar en los países que tienen derecho de pedir el STTR con Chile. Y eso a lo mejor va a llegar, la verdad no sé, no sabemos. Puede ser nuestra obligación, digamos, como miembro y aceptado el October Statement de 2021. Digamos. Eso sí tenemos que cumplir, pero en la medida que alguien nos solicita y en ese caso podemos suscribir el tratado multilateral o podemos hacerlo bilateral como con Nación Unida, el modelo Nación Unida. Así que esas son las dos opciones que tenemos y eso es algo que tenemos que cumplir como estándar internacional. Ahora, Sí, una pregunta dale. quizás para el panel. Dado el momentum en que estamos, y momentum me refiero a en los países de la región nuestra, post pandemia, con cifras económicas bastante debilitadas y con una necesidad de reactivar economías, ¿es posible conciliar, y esto lo estamos viendo en distintos niveles en proyectos de reforma tributaria, dar incentivos concretos a la inversión, justamente bajo ese fin de reactivar la economía? Estoy pensando en reglas de depreciación especiales, incluso incentivar determinadas industrias y a la vez suscribir a Pilar 2. Chile ha suscrito Pilar 2. pero O el punto implementar. es, digamos, que implementarlo domésticamente, el GLOBE es optativo, no es una obligación. Entonces, y ahí digamos, yo creo que Leopoldo, que ha estudiado más y puede dar un poco más ideas de su experiencia, digamos, de qué se puede hacer y no puede hacer en las leyes nacionales, digamos, de incentivos, porque yo creo que es el gran tema. Y eso yo creo que es el gran tema lo hemos escuchado de Laura también, digamos, porque Pero no es una obligación indirecta, yo creo. Es decir, o sea, que es lo que nos están imponiendo. En Colombia, no sé si en Chile exista esto, pero hay un concepto de derecho laboral que es el despido indirecto, ¿no? Eh, y es cuando te obligan, o sea, cuando te llevan, ¿no? A que tú renuncies y digamos que bajo ley y bajo jueces, digamos, eso sería juzgable, es como un despido, porque lo fue. Digamos que eso, haciendo, digamos, como la analogía con esto, pues claro, nos dicen que no es una obligación, pero finalmente lo es. O sea, finalmente es como, pues si no lo hacen, pues entonces estas rentas las vamos a grabar arriba. Yo en eso ¿A qué estoy más de no va a ser? acuerdo. Yo en eso estoy de acuerdo. Efectivamente, digamos, la mecánica casi diabólica de Pilar 2 es precisamente eso, eh, que es básicamente poner presión a un país, decirle, bueno, si usted no quiere grabar al 15, alguien más se va a llevar eso. Eso es lo que finalmente pone la presión. Por lo tanto, efectivamente, hay un tema, digamos, de presión indirecta, pero hay un tema también de presión directa. O sea, seamos también realistas. Yo di el ejemplo de Indonesia, yo lo he visto también en Curazao y lo he visto en otros países más pequeños donde hay una presión directa para implementar el Pilar 2, incluso yo diría para implementar el Pilar 1, que nadie sabe, digamos, finalmente si si va, digamos, a ser un éxito, ¿no? Porque está claro que en Estados Unidos no existe, digamos, mayoría para poder implementarlo. Pero hay una presión directa también, una presión política directa, que es, usted quiere ser parte del club, tiene que tener Pilar 2. Y eso es una cosa que lo vemos incluso con países, digamos, en vía de desarrollo que tienen un mercado gigantesco. No es solamente, digamos, pequeños países que sufren esa presión. Ahora, respondiendo a lo que planteaba Manuel, ¿qué se puede hacer? Yo lo que he visto de la experiencia con países en desarrollo, digamos, asesorando a ciertos países en desarrollo es que hay una revisión en general de los incentivos fiscales, ya sea para eliminar, por ejemplo, los elementos corporativos. Pasa, por ejemplo, con Free Trade Zones. Simplemente eliminar cualquier elemento que pueda, en el fondo, hacerte caer dentro del scope de Globe. Lo otro es que yo creo que yo lo veo con un poco, digamos, con mayor escepticismo, que es tratar de crear una estrategia en base
a créditos fiscales que sean, digamos, refundable, ¿no? Yo digo, esto lo miro con cuidado porque esto puede funcionar en un país como Chile. Esto puede funcionar en un país como Colombia, pero hay otros países en vía de desarrollo que no tienen la misma billetera. Entonces, simplemente decir, voy a tener un refundable credit que va a ser qualified, claro, funciona bien, pero ojo que eso significa que de tu billetera fiscal te va a tocar, digamos, sacar cash y entregárselo a las mismas empresas que tú quieres incentivar. Lo que sí he visto en Europa es una especie, digamos, porque en Europa también es una situación bastante especial. Yo no sé si ustedes están al tanto, por ejemplo, de las normas de ayuda de Estado, que son básicamente una prohibición a los subsidios. Ujú. Entonces, fíjense en lo curioso de esto. La OCDE está presionando a los países a moverse desde los incentivos fiscales a los subsidios, y por otro lado, en Europa existe una clara prohibición en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para otorgar subsidios fiscales. Entonces, lo que yo he visto en Europa es que se ha estado, digamos, tratando de diseñar incentivos fiscales que básicamente ya sean, vayan a otras áreas, digamos, no impuesto corporativo, lo cual en países en vía de desarrollo hay que tener mucho ojo, porque si yo voy a afectar la base del IVA, ahí sí que voy a perder ganancias fiscales. Yo por eso planteaba el tema también de los números, es decir, si uno mira lo que significa el recaudo fiscal en materia societaria y lo compara con el recaudo fiscal en materia de impuestos indirectos al consumo, obviamente que los impuestos indirectos generan mayor recaudo fiscal, son muchísimo más importantes en términos de agrandar la billetera de un país en vía de desarrollo. Entonces hay que tener ojo en empezar a entregar exenciones en materia de IVA o en materia de impuestos personales, porque eso sí que puede últimamente generar un impacto en la economía mayor. Sí que hay alternativas. Yo creo, por ejemplo, una alternativa que yo veo que se puede implementar, Barbados lo trató de hacer, que yo creo que se debería discutir más, es tener la posibilidad de tener un QDMPT que sea contingente a la aplicación de IAR en el país de la última matriz. Es decir, si yo tengo un inversionista que viene de Estados Unidos donde no va a haber IAR, no tengo para qué aplicar QDMPT. O sea, el QDMPT solamente se va a aplicar en la medida en que se aplique la IAR en el país de la última matriz, y eso obviamente que desde el punto de vista de inversionista va a ser atractivo, porque va a decir, es cierto, este país tiene el impuesto mínimo, pero se me va a aplicar solamente en la medida en que el grupo económico esté organizado, esté estableciendo su última matriz en un país que aplica la IAR. Si no, no se va a ¿Eso aplicar. implicaría que también dejar de aplicar la UTPR en ese caso? Claro, o sea, tendría que aplicar para ambos casos. Tendría que aplicar para el caso en que no se aplique IAR y no se aplique UTPR en ninguna parte del grupo Exacto. económico. Pero Ahora eso... fíjate que en lo que estamos conversando, creo que ratifica dos cosas. Uno, los países no van a dejar de competir por atraer capitales, porque estamos justamente viendo cómo seguir haciendo uso de la herramienta de política fiscal para seguir atrayendo capitales. Y por la otra, estamos tratando de ver cómo cuadrar las excepciones a la aplicación de la regla. Las excepciones desde el substance income, las excepciones de los créditos refundable. Entonces, digamos que creo que es parte de las conclusiones con las que yo me quedo. Los países no van a dejar de competir por atracción de capital. Estamos incorporando un sistema que es complejo en su administración y aplicación, y a ese sistema también le hemos ido incorporando ciertas reglas de salida que justamente permiten que los países al final del día sigan teniendo esta muñeca. Y eso, Manuel, es súper importante, porque eso que acabas de mencionar, una regla que no mencionamos, que es Substance-Based Income Inclusion. Allí es donde se va a ir la competencia. O sea, básicamente, si yo tengo que hacer un planning desde el punto de vista del grupo económico, yo voy e inyecto payroll y tangible assets en ciertos países para en el fondo excluir esa renta, digamos, de Pilar En los 2. países de baja tributación. Pero que igual Claro. pero que igual son muy bajitas, ¿no? Pero, Manuel, y de lo que me mencionabas, pues digamos que por supuesto que sí, y parece, digamos que
parece muy de la generalización que hacen los países desarrollados de los países en vías de desarrollo, como de buscar atajos, ¿no? Echa la norma, echa la trampa, o cómo vamos a salirnos de esto y demás. Pero finalmente, en realidad, eso es lo que está haciendo la OCDE. Es un atajo, es un atajo. O sea, es cómo, o sea, cómo, cómo atraigo más, digamos, impuestos a los países desarrollados en contravía, porque me lo permito decir, en contravía de los principios de tributación internacional por los que nos hemos regido todos, digamos como con las mismas, entre comillas, posibilidades y capacidades, porque lo que nos están, digamos, como quitando en ese atento, digamos, como contra la soberanía y contra la competencia tributaria y fiscal, que sin duda alguna es legal, constitucional y bajo los principios de derecho tributario internacional está perfecta. Nosotros, además, esto que nos están limitando es de lo poco que tenemos para poder dejar de ser en vía de, ¿no? De desarrollo para llegar a ser de desarrollo. Entonces, como digamos que ahorita como lo mencionaste, parecería como, bueno, nosotros, típico de países en vía de desarrollo, intentando ver cómo le hacemos, ¿no?, el quite a la norma, pero en realidad eso es lo que está haciendo la OCDE, es cómo le hago el quite a esto que estoy dejando de ganar. Y eso genera también, yo creo, una pregunta más importante. Lisa lo mencionó en una parte de su presentación y yo estoy totalmente de acuerdo. La OCDE pasó de dar recomendaciones a los países en general, no solamente a países en vía de desarrollo, respecto a política fiscal, a directamente diseñar la política fiscal de los países alrededor del mundo. O sea, Globe no tiene un precedente anterior, y en eso estoy totalmente de acuerdo. No existe nada como precedente, y si uno mira, digamos, desde el punto de vista de la evolución política de lo que fue Pilar II, cuando parte, digamos, en Europa con Alemania y Francia estableciendo, digamos, esta idea de un impuesto mínimo, Estados Unidos, que de la nada apareció, digamos, como el gran defensor del impuesto mínimo, resulta que no lo va a aplicar. Y finalmente nos encontramos con una organización como la OCDE, que con todo el respeto, digamos, lo que significa con el trabajo técnico que hace, no tiene una atribución, digamos, democrática para diseñar política fiscal para nadie. Entonces, cuando uno mira la reacción, por ejemplo, hoy día de lo que pasa en Naciones Unidas, es positivo, porque era una olla a presión. O sea, es hasta qué punto voy a aguantar que llegue una institución como la OCDE a decirle a los países, no solamente usted debería actuar de esta manera, sino que aquí está la legislación que usted tiene que implementar. Porque eso es Pilar II. O sea, yo lo veo porque estoy en una comisión en el Ministerio de Hacienda en varios países y está el draft allí. Esto es lo que tenemos que implementar. O sea, eso no existía. Hace 20 años eso hubiese sido, digamos, casi absurdo plantear. La OCDE actuando de esa manera. Entonces, la pregunta es, ¿quién en qué nivel la OCDE sintió que tenía la atribución para diseñar política fiscal y no simplemente para recomendar a los países qué hacer? Y ahí está el punto principal, porque yo creo que lo que va a generar un cambio de aquí a futuro es que yo creo que a fin de cuentas la OCDE está cavando su propia tumba en relación a lo que había construido previo con el trabajo de BEPS, recomendando minimum standards, a simplemente decir, mire, eso es lo que hay que hacer hoy día. Yo creo que la reacción en Naciones Unidas es simplemente el comienzo, tal vez, de ese traspaso de poder que va a suceder desde la OCDE a algún otro organismo, puede ser Naciones Unidas o puede ser algo nuevo, pero va a pasar. Porque básicamente, digamos, yo no veo cómo los países, sobre todo países en desarrollo, puedan a cierto punto simplemente aceptar y decir, sí, aquí está la legislación, se la pasamos al Parlamento y ya está. Resulta que tenemos hoy día una oficina en París que diseña política fiscal para todos los países en el mundo. Es un absurdo. Sí. Oye, interesante, te agradezco, Leopoldo, por la última reflexión. Sí, es súper interesante. Hay un tema claro, de tax governance que obviamente
permanece en la incógnita porque los países efectivamente están implementando las reglas GLOBE, es un hecho, y bueno, vamos a ver, han habido muchos cuestionamientos respecto al rol de la OCDE aquí, pero creo que falta una discusión más en serio respecto al tema. Ya estamos súper pasados. Última pregunta nomás, Liz, súper cortita. En términos de Subject to Tax Rule, OCDE o ONU, ¿cuál es el modelo que más te gusta en lo personal? Yo creo intuir la respuesta, pero Mira, de acuerdo a mi edad, digamos, yo prefiero algo más cortito. me queda claro. Ya, ok, perfecto. Estamos súper pasados en el tiempo, les agradezco un montón. Y bueno, esperamos poder conectarnos a otra sesión del Comité Científico IFA Chile pronto con algún otro tema de interés en materia de tributación internacional. Manuel, ¿algunas palabras finales? No, muchas gracias a todos. Realmente muy interesante. El pensamiento crítico de la norma nos ayuda a todos a reflexionar frente a esta ola de cambios que estamos viendo en el 2024. Así que muchas gracias a todos. Realmente un gusto conectar y ya pronto estaremos nuevamente en contacto. Chao, que estén bien. Gracias. Gracias. Chao. Chao, buen día.